compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenis, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que nos durase 3 años para que al fin de esto se presentasen delante del rey. Entonces, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Beltasar, Ananías Sadrach, y a Misael Mesach, y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, coordinaréis para comer rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesach, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y no nos den legumbre a comer y agua a beber. Comparará luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según él. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mesach se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba de beber. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda la letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que no trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante del Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en toda su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Gloria a Dios. Esta es la historia de verdad que nos habla, y he titulado este mensaje: permanecer fiel a Dios y a sus principios. Detalla esta historia que Nabucodonosor en Babilonia conquistó a Judá.
y a muchos israelitas, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Fueron llevados como cautivos a Babilonia. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Porque el rey quería seleccionar a jóvenes, pero no a cualquier joven. Él quería los jóvenes que él había elegido, jóvenes destacados, incluyendo a Daniel, para ser entrenados en corte real, con el objeto de que pudieran servir al rey. Con ese objeto, ¿verdad? Él buscó a estos jóvenes y quería jóvenes inteligentes, destacados, que lo entrenaran para que trabajaran para el rey, para la corte real, con el objeto de que pudieran servir al rey. El desafío a la alimentación. Daniel y sus amigos se les ofreció comer, ¿verdad?, de la comida del rey, que incluía carne, vino, ¿verdad? Pero esta no era la práctica de ellos, esta no era la comida que ellos comían en la ley de Moisés. Así que Daniel se rehusó a comer la comida del rey y le pidió, ¿verdad?, al jefe de los eunucos que no le diese esa comida, que le diera, ¿verdad?, verduras y que le diera agua. Pero el jefe de los eunucos no quería darle esa comida a Daniel, porque ya el rey había dispuesto, ¿verdad?, que se le diera de la comida que el rey comía. Pero Daniel había dispuesto en su corazón no contaminarse de esa comida. Y Daniel le solicitó, ¿verdad?, al jefe de los eunucos que no le diera esa comida, que le diera de beber verdura, de comer verdura y agua, en lugar de la comida del rey. Pero él le dijo, si yo hago esto, puedo buscar un problema con el rey, porque ya el rey ha decidido que ustedes coman. Es más, si ustedes solamente comen esa comida, van a estar delgados, no van a estar robustos, no van a estar fuertes, van a estar débiles, ¿verdad? Y todo esto, pero Daniel le dijo que probara con ellos 10 días, a ver qué pasaba. En 10 días solamente le diera eso, verdura y agua. Y él accedió, ¿verdad?, a lo que Daniel le había propuesto. Y solo le dio eso. Y pasados los 10 días, él comparó y vio el resultado de los jóvenes que habían comido la comida del rey y de Daniel y sus compañeros que habían comido solamente verdura y agua. Y para su sorpresa, el rostro de Daniel y de sus amigos era más robusto, ¿verdad? Se veía en mejor condición que los que habían comido la comida del rey. Amén. Y muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros nos contaminamos. Nos contaminamos por querer agradar a alguien, por querer, ¿verdad?, satisfacer las cosas de otras personas y no quedar mal delante de otras personas. Cuando empieza el tiempo de la política, muchos cristianos corren a hacer propaganda a X personas y se contaminan en ese caminar, ¿verdad?, en ese ir tras una promesa que quizás nunca se cumpla. Y nunca se cumple si el que ellos están, ¿verdad?, haciéndole política, haciéndole campaña, no gana, y muchas veces gana y no le consigue lo que le ha prometido, ¿verdad? Y se contaminan porque empiezan a hacer cosas que no son agradables a Dios, se alejan de los caminos del Señor, se alejan de la doctrina, de su creencia, ¿verdad? Pero esto no sucedió con Daniel.
Daniel había propuesto en su corazón agradar a Dios, no contaminarse, ¿verdad? Ser fiel a pesar del lugar donde él estaba, ¿verdad? Él quería, ¿verdad?, ser fiel a su creencia, a lo que él había creído, a lo que él había escuchado, ¿verdad? Así que Daniel no quiso comer la comida del rey y se quedó comiendo solamente verduras. Pero yo cuando estudiaba, yo decía, pero ¿por qué no comería la comida del rey? Hermano, si usted lo invita a un banquete y le dice, usted va a comer la misma comida que va a comer el presidente, y uno dice, wow, voy a comer una buena comida, ¿verdad? Voy a comer bien. Quizás usted acceda a comer esa comida, ¿verdad? Pero en Israel, ellos no comían esa comida. Ellos comían, ¿verdad?, pan sin levadura y comían vegetales amargos y cosas así. Y él decía que al comer esa comida, ese vino que el rey bebía, esa comida, él se iba a contaminar, igual que sus compañeros. Y no quiso, porque él había dispuesto en su corazón. Y hubo una bendición, ¿verdad? Una bendición para Daniel. Dios bendijo a Daniel y a sus amigos con sabiduría y entendimiento, y se destacaron, ¿verdad?, en la corte del rey, y llegaron a ser sus hacedores más confiables en enseñanza, ¿verdad?, en la enseñanza, y eran fieles a Dios, ¿verdad?, porque Daniel era fiel a Dios, y él quería, ¿verdad?, que esa fidelidad que tenía por Dios siguiera para siempre, hasta la muerte, hasta que Dios, ¿verdad?, así lo permitiera. Nosotros, ¿verdad?, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles, a no ser fluctuantes, a no cambiar, ¿verdad?, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que a través de la Escritura el Señor nos dice en su palabra: se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero muchas veces esa fidelidad cuesta, esa fidelidad no es fácil, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, hermanos, que un atleta tiene que correr. ¿Ustedes creen que él le dan el premio antes de correr? No, en ningún lado se ve eso. Ellos reciban su premio antes de la carrera. Después de la carrera, después de esforzarse, después de pasar muchos problemas para llegar a la meta, ellos consiguen esa corona, reciben ese trofeo, ¿verdad? Y así mismo lo podemos comparar a nosotros. No importa la situación, no importa la prueba, no importa la aflicción, no importa por lo que estemos pasando aquí en la tierra, porque el Señor nos dice en su palabra que tenemos que ser fiel hasta la muerte para poder heredar la corona del mundo. Permanezcamos fiel a Dios y a su principios, ¿verdad? A los principios que hemos oído, a los principios que sabemos, ¿verdad?, que debemos de cumplir para ser fieles al Señor. Porque muchas veces nosotros no somos fieles a lo que el Señor nos ha llamado, a lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Dejamos de ser fieles, cambiamos, ¿verdad?, muchas veces lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra para irnos, ¿verdad?, bajo cosas que no son reales, ¿verdad? Y dejamos de servir, dejamos de creer, dejamos, ¿verdad?, de hacer tantas cosas. Yo recuerdo que el pastor en una ocasión dio un testimonio en su trabajo, creo que era la jefa de él, que
que le pedía que le comprase números, ¿verdad? Y el pastor iba y compraba los números. Hasta que un día él hizo un alto y él le dijo, no voy a comprar más números, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, ¿verdad? Y a mí me sucedió un caso similar, ¿verdad? Porque yo vivo al frente de una persona que vende casa grande, y yo sé que ella vende casa grande. Pero ¿qué pasaba? El esposo de Manuela me decía, llévame esta plata a la señora que son de esos números. Yo lo agarraba y se lo llevaba. Y siempre que él me veía o me llamaba, me dice, te voy a mandar tanto para que se lo deje a fulana de los números. Y yo lo hacía, yo no veía que en eso yo estaba haciendo algo malo. Y luego fue otra muchacha que me dice, te voy a dejar esta plata porque ella no está ahí. Cuando ella venga, tú le entregas esta plata que era de los que son de los números. Y un día yo me quedé, pero ¿por qué yo tengo que estar pagando el número? Yo no compro números. Yo por qué tengo que estar haciendo algo que no agrada a Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo fue redarguyendo en mi vida que yo me sentí tan mal que yo le dije, no, yo no voy a pagar más números. Y cada uno de ustedes me veía ahí y iba a decir, mira, la hermana está comprando números, se está contaminando. Y en verdad me estaba contaminando porque yo iba y pagaba los números. Y venía la otra y me dejaba el dinero que yo iba y le daba la plata a los números. Pero le agrada a Dios la lotería, no le agrada a Dios. Entonces, nada más yo con dar este paso que yo pensaba que no estaba haciendo malo, yo me estaba contaminando. Yo me estaba contaminando a ir y pagar los números de otra persona. Porque eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y le dije, no me den más números, no me den más plata, yo no voy a pagar más números, yo estoy en la iglesia y eso no le agrada a Dios. Y gracias le doy al Señor que desde ese día, ¿verdad? Nunca más me dijeron, paga esos números, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener esa fidelidad a Dios, de no contaminarnos, de seguir adelante, aunque vengan dificultades, aunque vengan pruebas, que vengan tropiezos, ¿verdad? Porque lo que Dios ha prometido para nosotros es algo grande, es una corona incorruptible, ¿verdad? Que nos dice que tenemos que ser fiel hasta la muerte, que debemos de ser, ¿verdad? Como Daniel, que él dispuso en su corazón, no me voy a contaminar con la comida del rey. No sabemos, ¿verdad?, si ese vino, si tendría licor, y ellos, ¿verdad?, se contaminaban al comer esa comida. Y él lo decidió, y no comió de la comida del rey. Siguió comiendo, ¿verdad?, de su verdura y agua. Y vemos, ¿verdad?, que su rostro no palideció, no se desgastaron, no se veían como una persona que solamente estaba comiendo verduras, que solamente estaban comiendo, que estaban tomando agua. Ellos se veían mucho mejor, ¿verdad?, que lo que habían estado comiendo. Y por eso el Señor, ¿verdad?, lo escogió a ellos. Lo escogió a ellos para que fueran, ¿verdad?, para que fueran los que llevaran la enseñanza, para que discernieran, ¿verdad?, para que revelaran, para que ellos fueran los que dirigieran, ¿verdad? En todos esos jóvenes que había, ellos fueron los escogidos delante del rey, ¿verdad? Él los escogió a ellos, a Daniel. Sus acciones demostraban que la comunión íntima puede verse en cualquier presión externa. El poder de la oración, la persistencia de la oración,
la persistencia de Daniel en su solicitud y su dependencia en Dios son ejemplos de la importancia de la oración, ¿verdad? Muchas veces la presión de adentro puede hacernos, ¿verdad?, que nosotros cambiemos nuestro conocimiento y puede hacer que nosotros flaqueemos, pero en medio de los problemas, en medio de la situación, nosotros debemos de confiar en Dios, orar a nuestro Padre Celestial, así como lo hacía Daniel. Él oraba y le pedía a Dios, ¿verdad? Y orando y permaneciendo en su oración y en su creencia, él había decidido serle fiel al Señor y no dejar, ¿verdad?, no dejarse contaminar de todas estas cosas. Y eso tiene que ver mucho con la importancia de la oración. ¿Qué dice? Que nosotros, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, no tienes que creer, tener esa certeza, que aunque yo no lo vea, aunque yo no vea las cosas que quiero ver, yo espero, ¿verdad? Yo espero y confío en el Señor que así va a ser, ¿verdad? Estoy esperando, estoy confiando, ¿verdad? Y eso es lo que hacía Daniel, confiaba en Dios, oraba, tenía esa fe, tenía esa convicción de lo que, aunque él no veía, ¿verdad?, pero confiaba que el Señor tenía una respuesta, ¿verdad?, en medio de todo lo que estaba pasando en ese lugar. La bendición de Dios. La bendición de Dios sobre Daniel y sus amigos demuestra que la fidelidad a Dios trae recompensa. La pureza personal. Daniel y sus amigos se mantuvieron puros y su fe incluso en sus entornos donde la idolatría era común. Ahí la idolatría era común, ¿verdad?, que adoraran, que sirvieran a dioses, ¿verdad?, que no era el Dios de Daniel, ¿verdad? Y Daniel se mantuvo en su fe, en la confianza en Dios y decidió no contaminarse de nada de esto. El resultado, Daniel mostró como la fidelidad de Dios, la convicción íntima en la oración y la fuerza personal pueden llevar a la predicación y al éxito. Puede llevar a la bendición, ¿verdad? Porque Daniel recibió su bendición de parte de Dios, la recibió. Incluyendo en medio de las circunstancias, que podamos estar nosotros pasando, debemos de confiar y tener confianza en el Señor. Y el Señor, ¿verdad?, no nos va a dejar sin recompensa después de ese sacrificio, porque es un sacrificio, ¿verdad?, hacer las cosas que Dios quiere y estar aquí en la tierra sin contaminarse. Hermanos, muchas veces yo he estado hablando con personas que dicen ser cristianas y tienen un vocabulario horrible, dicen palabras obscenas, y eso hasta que yo me quedo como, ¿qué pasa? Si ella es cristiana, ¿por qué habla de esta manera? Porque de su boca salen palabras obscenas, palabras que no son agradables a Dios, ¿verdad? Porque se contaminan, hermano, porque viven diariamente con personas que las dicen, que las hablan, que las repiten. Entonces para ellos ya eso es tan común que no se dan cuenta cuando la palabra sale de su boca, ¿verdad? Y creen ustedes que estas palabras agradan a Dios. Estas palabras nos agradan a Dios. Y esa es una manera de nosotros contaminarnos. ¿Por qué? Debemos
Yo no digo que no hablemos con personas que no conocen a Dios, pero hagámosles saber quiénes son, que delante de nosotros ellos no pueden hablar esas palabras, ¿verdad? Si van a hablar conmigo, tú sabes que yo soy cristiana, que yo no practico esas palabras, no digo esas palabras que tú estás diciendo, ¿verdad? Y dejárselo bien claro, para no contaminarnos, porque poco a poco nos vamos contaminando en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? Dentro de nuestra casa también podemos contaminarnos. Y hagamos como Daniel, ¿verdad? Él le dijo, haz la prueba, vamos a hacer la prueba. Y veamos que Dios nos va a respaldar. Dios está ahí y Él está dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos en el momento que nosotros se lo pidamos. Confiemos en Él, confiemos en el Señor y pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros somos personas que servimos a Dios, que no podemos estar en las cosas que anda el mundo. Hoy estoy aquí y mañana estoy en el mundo. Estoy haciendo lo que no debo, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que nosotros nos contaminemos. Y es fácil contaminarse, porque cuando las personas empiezan a hacer y a participar con otros, ¿verdad? En vez de ganar lo que es para Cristo, la otra persona nos ganan para el mundo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos personas fieles, que agrademos a Dios, que busquemos el rostro de Dios en todo tiempo y en todo momento, en todas circunstancias, en todo lo que podamos estar pasando. No porque me voy de la iglesia porque ahí no hay amor, ahí no hay esto, ahí no hay lo otro. La hermana empieza amándote primero. No porque la hermana saluda, empieza saludándote primero, ¿verdad? Y así demostrando tu fidelidad a Dios. Tu fidelidad a Dios, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Y enseñarle, ¿verdad?, que nosotros ha habido un cambio, ha habido una renovación, ¿verdad?, que ya no somos los mismos, que ya el Señor está en nosotros y que el Espíritu Santo habla, ¿verdad?, a cada uno de nosotros y nos redarguye, ¿verdad?, de las cosas que estamos haciendo mal y que no debemos hacerlas, y que no debemos de participar con el mundo en las cosas que son del mundo, sino que debemos de traer al mundo a la iglesia, hablando de verdad de la palabra de Dios, mostrándole la cara de Dios, no contaminándonos con lo que ellos nos traen a nosotros muchas veces para poder ganarnos, porque el diablo es astuto, ¿verdad? Y quiere, ¿verdad?, que nosotros dejemos de lado la palabra de Dios y lo que hemos aprendido. Pero recordemos esta historia de Daniel, ¿verdad?, que él sabía lo que él era, él sabía lo que él comía, ¿verdad? Y él dijo, no voy a comer, no voy a comer, no me voy a contaminar. Digamos nosotros también, no me voy a contaminar, no voy a hacer lo que el mundo quiere, no me voy a contaminar. Voy a salir de ese lugar donde siento que me estoy alejando de Dios, ¿verdad? Donde no hay palabra de Dios, donde no hay, ¿verdad?, nada que se refiera a Dios. Voy a dejar esa conversación que de nada me aprovecha, que de nada me sirve, ¿verdad? Y voy a empezar a hablar de la palabra de Dios, porque yo he decidido en mi corazón servirle al Señor y recibir la corona de la vida, como lo dice en Apocalipsis 2:10.
Bendito sea el Señor. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que va a padecer. No debemos de temer en nada lo que podamos padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén, aleluya. Aunque estemos en tribulación, aunque estemos en problemas, ¿verdad?, seamos fieles hasta la muerte para heredar la corona del vida. El diablo va a hacer muchas cosas, ¿verdad?, para alejarnos de los caminos del Señor, para que no lleguemos a esa meta, para interrumpir, ¿verdad?, el camino que nos lleva a la salvación y a ser fiel hasta la muerte. Pero en medio de todo eso, nosotros debemos de clamar y buscar a Dios y pedirle al Señor, ¿verdad?, que tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude a ser fieles para recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios es grande, Dios es poderoso, y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, hermano. Así que yo les exhorto a cada uno de nosotros que seamos fieles, que nuestra fidelidad no cambie, que esa fidelidad que tenemos para Dios permanezca para siempre, hasta llegar a heredar la corona de la vida. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.